Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra de Dios otra vez con ustedes. En esta ocasión el tema es permaneciendo o perseverando en dar fruto. Y el pasaje seleccionado ha sido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 16, que le invito a ir a leerlo. Dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Son palabras del Señor Jesús, y empieza diciendo que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Yo os elegí. Qué fuerte que es esto, ¿no? Y pensaba, ¿qué vio el Señor en nosotros? ¿Qué vio el Señor en mí para elegirme? Me acordaba de cuando de niños jugábamos al fútbol y veíamos en aquellos campitos que, bueno, se armaban medio espontáneos, sin equipo, sin nada. Y había ahí dos que, bueno, generalmente eran los que mejor jugaban, que se repartían y iban a elegir a los integrantes de su equipo entre los que estábamos allí, y hacían aquello de la pisadita, se ponían enfrente y empezaban caminando poniendo un pie delante del otro hasta que se encontraban, y el que su pie quedaba pisando al del compañero, bueno, era el que empezaba a elegir. Y no sé si ha sido su experiencia, pero muchas veces me tocó ir quedando para lo último. Me salvaba si alguno de los buenos jugadores era un amigo, entonces generalmente tenían la delicadeza de no dejarte para el final. Pero pensaba, ¿qué vio Jesús en mí? ¿Qué vio en nosotros? ¿Por qué nos elige? Y sabe, cuando Jesús decía estas palabras a sus discípulos, en un ratito más ese grupo se iba a dispersar. Y estas son las palabras que Jesús elige para dejarles a ellos para afrontar aquel difícil momento que se les venía encima. O sea, no iban a poder decir, nos equivocamos al elegir a Jesús, porque era Jesús que los había elegido a ellos. Y esto nos anima a valorarnos. En medio del desaliento podemos llegar a encomendarnos al Señor y decir, tú me has llamado y me has elegido y soy tu hijo. Y quiero hacer lo que esperas de mí. Sí, esta elección también nos llama a responsabilidad. Podemos pensar, siguiendo con el ejemplo del fútbol, en un equipo que hace una nueva incorporación al plantel. Todos esperan el mejor rendimiento del nuevo jugador, que desempeñe de la mejor manera en el puesto que el director técnico lo manda. Y sinceramente, yo estoy respondiendo a las indicaciones, a las instrucciones de mi director técnico. Él sabe mejor que nadie dónde me desempeño de la mejor manera. El tema de los dones, ¿verdad? Ese don que Él me ha puesto, que me ha dado, lo estoy usando. Lo pienso para mí, lo pienso para ti. Y estos días estuvimos meditando, ¿verdad?, con Nacho en el tema de los dones, y es algo que no podemos descuidar. Ahora, si no soy buen golero, el director técnico no me va a mandar al arco. Pensemos, ¿qué quiere el Señor que haga a partir de la elección que Él ha hecho por mí? ¿Para qué me eligió? Hoy en día muchas personas viven desperdiciando su vida en cosas vanas, sin un propósito claro, sin saber que sí, que hay un propósito divino en ellas, y que Cristo les hace un llamado, nos hace un llamado a seguirle. Y nosotros también podemos estar corriendo atrás de cosas vanas que nos consumen el tiempo, que nos consumen la vida.
Una frase que me gustó mucho, dice: nuestra existencia no es producto de la casualidad. Dios tiene un propósito especial con ella. Para algo nos eligió. No lo elegimos nosotros a Él, nos eligió Él a nosotros. Podemos parafrasear esto y decir que alguna idea tenía pensada Dios conmigo cuando me eligió. Alguna idea tenía pensada Dios para nosotros cuando nos eligió. Y el consejo, la exhortación es: no le fallemos. Ánimo. Vamos a buscar cuál es esa posición, ese lugar, esa tarea, esa condición que Dios quiere de nosotros, por la cual nos eligió. En Efesios, vamos a ir ahí, capítulo 1. Les pido que me acompañen. Capítulo 1 de la carta de Efesios. Me gusta que se escuche el ruido de las hojas. Capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice, lindo pasaje, Pablo hablando a los hermanos ahí en Éfeso, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos eligió antes de la fundación del mundo para que seamos santos, separados para Él, suyos, ¿no? Y sin mancha delante de Él. Podemos empezar por ahí, ¿verdad? Limpieza continua, confesión, llevar las cuentas cortas con nuestro Señor, no dejar las cosas para atrás y corregir aquello que tenemos que cambiar. Dice que nos eligió en amor para que seamos sus hijos. Me gusta esa frase: según el puro afecto de su voluntad. Es como decir, porque Él quiso, porque así se le antojó. ¿Por qué? Porque nos amó. Y eso es algo que nos tiene que animar. Fue de su propia voluntad. Nadie lo obligó, ni la circunstancia, ni que no había otra solución. No, fue lo que Él quiso. Por eso nos eligió. Y pone esto, ¿verdad? El ejemplo del padre que elige, que ama a su hijo, los que somos padres sabemos lo que se siente por un hijo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de eso y el amor que tenemos por ellos, hasta dónde estaríamos dispuestos a ir. Y Dios lo siente así también por nosotros, nada más que en la perfección. Al decir de Mateo capítulo 7, versículo 9, ahí en el Sermón del Monte, donde dice que si nosotros, que siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Nos amó, nos eligió porque nos amó, para que fuéramos sus hijos santos, para alabanza de la gloria de su gracia, dice el versículo 6. Pensaba, ¿no?, que por nosotros se reconozca y alabe su gracia. ¿Y qué podemos hacer para que sea así? Para que como fruto de nuestras vidas se esté alabando su gracia. Pienso en darla a conocer, ¿verdad? A su gracia, compartirla. Cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, estamos hablando de la gracia de Dios para con el pecador, para con nosotros, siendo humildes. Y, ¿saben? Creo que a veces nos tiramos de santurrones, o de pronto sin hacerlo se nos ve así. Y tenemos que tener cuidado con esto, especialmente alguna vez que decimos: no, yo no hago esto, no, yo no hago aquello. Y bien, no digo que empecemos a pecar deliberadamente, pero bueno, yo no apuesto, no, yo en esa no entro, y pasa, ¿no?, entre nuestros familiares, entre nuestros conocidos, aquellos con los que compartimos más tiempo, que nos llegan a ver como santurrones, y tenemos que
que tener cuidado, porque a veces lo que logramos es que los demás piensen que la salvación nosotros la tenemos porque somos buenos, o porque no hacemos esas cosas. Y tenemos que decirles, ¿sí? Las cosas hay veces que hay que decirlas, y que es por gracia. Nosotros estábamos tan perdidos como ellos, somos tan pecadores como ellos, somos pecadores como ellos, nada más que perdonados, y por esa gracia pudimos salvarnos. El camino es por la fe en Jesús. Recuerdo una vez que compartí con un vecino de allá de Progreso, donde vivía antes, de soltero, y cuando le dije de esto, ¿no? Digo, no, pero yo tengo la seguridad de que voy a ir al cielo, no porque yo sea bueno, digo, sino porque Dios me perdonó, y dijo, era así, como un alivio, ¿verdad? Finalmente no tomó la decisión, pero se dio cuenta que no era que tenía que hacer cosas. Y tengamos cuidado con esto, que de esa manera no estamos siendo lo que Dios quiere para nosotros, que no estamos logrando que su gracia sea alabada y reconocida por muchos. No sé si los entreveré, pero ese es uno de los motivos que Jesús nos eligió, para que se alabe su gracia. Entonces no la compliquemos y mostremos que el camino a Dios es por gracia. Nos eligió también, dice aquí, para redimirnos y perdonarnos. Nos volvió a comprar, nos compró de nuevo. Y el perdón, qué alivio que da, qué paz que se siente con el perdón de Dios. Cuenta saldada. Qué lindo cuando compramos algo en cuotas y pagamos la última y no quedamos debiendo nada. Así es nuestra experiencia con Dios. La cuenta quedó saldada por la eternidad. Qué lindo eso, qué animador, para siempre. Y dice que nos eligió y nos puso para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Estamos volviendo al Evangelio de Juan, ¿verdad? Esa palabra que aparece ahí como que nos puso para que llevemos fruto también puede ser traducida en la NBI, por ejemplo, aparece como los comisioné. Una misión, una tarea, un propósito, el dar fruto. Llevar fruto. ¿A qué se refiere? Vamos a Gálatas, unas páginas para atrás de Efesios, donde estábamos ahí, o para adelante, no sé cómo decir, hacia Génesis. Capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22. Muchos lo pueden citar de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este fruto nos habla de muchas cosas, muchos aspectos, ¿verdad? Pienso en el carácter. Como que describe un carácter dominado por el Espíritu Santo. Y ahí viene ese análisis que nos tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios como un espejo. Y acá dice que el fruto del Espíritu es amor. Bueno, ¿estoy permaneciendo en amor? ¿El amor es lo que motiva mis actitudes y acciones? ¿Soy capaz de amar a mi enemigo? Hay cosas que van por dentro, ¿verdad? Y las tenemos que revisar con Dios y ver si se está dando este fruto en nosotros. Para eso nos eligió Jesús, para que demos fruto. ¿Permanezco gozoso? ¿El gozo es una característica mía o soy quejoso? La paz. ¿Tengo paz confiando en el Señor siempre? Soy consciente que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículo 39. Esa es la paz que tenemos que experimentar. El mundo vive convulsionado por esta peste que tenemos ahora y intranquilo, un montón de angustia, cuántas cosas que se están dando. Los hijos de Dios podemos tener paz. Paz en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Qué bueno que esté esa paz en nosotros. Paciencia. Mi paciencia se alimenta por mi relación con Dios. No habla de resignación, no habla de echarse al abandono, no habla de no luchar más. Habla de paciencia, que nace de una relación fluida con Dios. Es fruto del Espíritu, de estar en comunión con Él.
Soy benigno. Benigno significa ser bueno en sí mismo, ¿no? Como que la benignidad es el sentir y la bondad, lo que viene después, es el hacer. Soy benigno, tengo bondad, hago el bien. Esto tiene que ver mucho con mi postura hacia los demás, y también en mis intereses. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La fe. ¿Soy un hombre o una mujer de fe? La fe es lo que determina lo que hago, lo que creo. Marca lo que hago. ¿Es eso lo que estoy haciendo? ¿Lo que digo que creo? ¿Coincide? Algo para cuidar. Mansedumbre. Y cuando pensaba en la mansedumbre, quería imaginarme algo que fuera así, manso, y me venía a la mente, quizás porque estos días está faltando, la lluvia mansa, ¿verdad? Cuando se larga a llover sin viento, así despacito, esa lluvia que va penetrando en el campo cuando uno está afuera en lugares donde hay pasto, tierra, y ve que llueve y llueve mansito y no llega a correr porque esa agua se infiltra en el suelo, penetra y en aquella tierra seca y trae vida. Tenemos esa manera de ser que trae bendición a los demás. A veces, lo estoy pensando para mí, con nuestros chistes de pronto solemos ser incómodos para el otro, ¿no? Nada malo, pero digo, ¿por qué no cambiar eso también? Y tener un humor bondadoso, un humor manso, que produzca aliento y ánimo en los demás. Otra cosa que nos podemos poner a pensar en cuanto a esto de dar fruto es mirando el pasaje que está ahí en Mateo capítulo 13 versículo 8. La parábola del buen sembrador dice que parte cayó en buena tierra. Estoy leyendo el versículo 8 de Mateo 13, perdón. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y después, unos versículos más adelante, en el versículo 23 del capítulo 13, Jesús explica esta parábola. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que dar fruto es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La semilla que germina y da fruto a 100 por uno. Multiplicación. Esa semilla encontró buena tierra. ¿Soy buena tierra? ¿O estoy medio endurecido? ¿O seco? ¿O sucio de espinas y malezas? Que el labrador pueda hacer su obra en mí. De vuelta, pensar, ir a la reflexión personal y quedarnos con esto, ¿no? De estoy siendo buena tierra. Capaz que tengo que sacar algunas malezas, capaz que tengo que cambiar algo, ¿verdad? Y dar las condiciones para que esa semilla germine y lleve fruto en mi vida. Otro pasaje que nos habla del tema de dar fruto y nos aclara un poco el panorama es en Tito. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículo 14. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Buenas obras. Sí, de acuerdo, no las predicamos para salvación, pero tampoco están prohibidas, ¿no? Si hay nueva vida, tiene que haber buenas obras. ¿Se acuerdan el pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 8? El apóstol ahí dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Es una fe teórica, ¿verdad? No están prohibidas, especialmente cuando hay necesidad, de lo que sea, ¿no? Tenemos que ver eso como una oportunidad para llevar fruto. Verlas de esa manera. Los casos de necesidad son una oportunidad para que
llevemos fruto. Veamos así las buenas obras, como esa oportunidad que estamos buscando de cumplir el propósito con el que Jesús nos eligió. Jeremías, el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 21, en Isaías, capítulo 5 y versículo 2, y también en el Salmo 80, encontramos pasajes en donde se compara el pueblo de Dios, Israel, con una vid escogida. En esos casos habla de un viñedo que se plantó con mucho esmero, que se cuidó, que se laboreó la tierra, que se cercó, se edificó una torre, se hizo un lagar, pero no daba los frutos que se esperaba. Se había invertido mucho en ella, trabajo, esfuerzo, instalaciones, cuidado. ¿Y cuál fue el resultado? Frutos silvestres. Mire, vamos a leer uno de esos pasajes. Isaías, capítulo 5 y versículo 2 nada más. Después pueden leer el resto de esa imagen que está ahí, usada por el Señor para que entendamos su relación con su pueblo. Y dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué fruto da mi viña? Saben, en Uruguay muchos de los mejores viñedos fueron plantados con plantas escogidas, libres de enfermedades, certificadas. Muchas de ellas son de origen francés. Se ha hecho algo con esmero y se espera cosechar excelentes frutos. Ahora, ¿qué fruto da mi viña? ¿Es el que espera el labrador? ¿O estoy fallando un poco en eso? ¿Hay frutos silvestres? ¿Son frutos que nos corresponden a mi nueva naturaleza? No es una acusación, ¿no? Pero puede estar pasando. Y lo más lindo, saben, que tiene solución. La palabra de Dios nos presenta esto, nos muestra el problema y nos muestra el camino. Y un Dios que nos da la salida, tiene solución. Hay un clamor ahí en el Salmo 80, 14. Vamos a ir a leerlo juntos. La palabra de Dios habla por sí sola. Dice en el versículo 14 del Salmo 80: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Después dice en el versículo 18: vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y en el 19: oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La actitud correcta, ¿verdad? Buscar la ayuda de Dios, buscar su restauración. Puedo volver a estar bien. Si no te sentís que estás cumpliendo el propósito de la elección que Dios tuvo contigo, ánimo, puedes volver a estar bien. No tiene por qué quedar todo así. No es lo que Dios quiere. Salir de las barreras mentales que nos quieren meter con esta peste que hay ahora y dar fruto. Las cosas han cambiado, las condiciones son distintas, pero Dios sigue ahí y nos eligió para que llevemos fruto. No te quedes tirado, desanimado, frustrado. Bueno, hay un camino. Me gusta mucho este salmo, me gusta mucho esta reflexión. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay un propósito, hay un futuro, hay una vida diferente que Dios tiene para nosotros. Saben, la vid es uno de los cultivos con más plasticidad, se dice así, que se adapta a los diferentes climas, condiciones de suelo, lugares diferentes. En cualquier lugar hay viña. Pero ¿saben cuándo
¿Y dónde dan los mejores frutos, los mejores vinos? En las tierras más áridas y desérticas. En los años más secos, más sufridos, se obtienen los vinos de mejor calidad. Todo este suceso con Jesús y sus discípulos se da mientras estaban en Jerusalén. Es un rato antes de la crucifixión, podemos decir, y era primavera, y seguramente habría allí algún viñedo, un parral, una planta de vid que estaban mirando. En ese momento, en esa etapa del año, es como ahora, la vid está brotando, y les voy a mostrar un videito, vamos a ver ahora, de qué es lo que se ve en este momento, qué es lo que estaban viendo los discípulos con Jesús, probablemente mientras él hablaba y les decía estas palabras. Aquí estamos en un viñedo para entender un poquito más las enseñanzas que Jesús nos quería dejar acerca de la vid verdadera. Estamos frente a una planta de vid. Podemos ver en la parte inferior los primeros 25 o 30 centímetros del porte injerto, donde se le ha injertado la variedad seleccionada. Estos son plantas de origen francés, certificadas, libres de enfermedades. Son plantas elegidas, seleccionadas. Y podemos ver el tronco de color gris, una madera con una cáscara rugosa, y nos vamos acercando y allí vamos a notar unos brotes más tiernos que son los pámpanos, que es donde están ubicados los racimos. Eso que estamos viendo son racimos antes de florecer. Estamos en primavera, la misma época que Jesús estaba hablando a los discípulos de la vid verdadera. Fue un poquito antes de la crucifixión, y eso fue en primavera. Es probable que el estado de la viña, de la vid, estuviera como ahora. Ahí tenemos varios pámpanos, ¿verdad? Varios brotes que podemos ver están todos cargados de uva. Y acá abajo, si llegan a ver, hay una madera un poquito de un tono grisáceo, ahí se ve, que es el pámpano del año pasado. Ese fue el que se limpió y se podó, y ahora podemos ver que lleva más fruto. Ahora, en el invierno siguiente, el podador seleccionará alguno de estos brotes, probablemente este, que está bien ubicado, o si no, este que tengo en la mano, y cortará el pámpano viejo a esta altura más o menos. A ver, ahí va, por aquí, y entonces seleccionará este, lo va a limpiar y lo va a poner en la misma posición que estaba la anterior para que lleve más fruto. Así que la vara, el pámpano que lleva fruto, es limpiado para que lleve más fruto. El pámpano, la rama, vara de vid, para que lleve fruto, debe permanecer en la planta. Una enseñanza muy gráfica y muy sencilla, algo que entendemos bien. Separado de mí, nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Ese pámpano es limpiado para que lleve más fruto. Versículo 2 del capítulo 15. Y vieron que dice que es limpiado por la palabra. Siempre la misma receta, la palabra de Dios. Ahí actúa como una poda, que saca las cosas que no convienen, que no sirven para que llevemos más fruto. Y esto de permanecer en él aparece muchas veces en este pasaje. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Permanecer en él y sus palabras permanecen en nosotros, pedimos y nos será dado. También dice, permaneced en mi amor. Versículo 8 del capítulo 15. ¿Cómo se logra esto de permanecer en su amor? ¿Cómo es? Como el Señor Jesús hace, guardando los mandamientos del Padre. Otra vez, su palabra. Y finalmente, la elección incondicional que hemos recibido de Cristo, yo os elegí, nos comisiona para llevar a cabo una comisión especial, con la finalidad de traer un fruto, y un fruto que perdura. Si creemos en las palabras de Cristo y atendemos su llamamiento,
podremos, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar el área de servicio y en generar la vida con propósito que Dios tiene para nosotros, porque sólo así podremos producir mucho fruto y un fruto que perdurará para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Trabajar para lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Bueno, quizás tenemos que cambiar la visión, mirar más allá, recordar al Dios Todopoderoso que tenemos y ver, por ejemplo, al llevarle el Evangelio a un niño, que nunca sabemos a dónde puede llegar ese fruto. Un vaso de agua dado en su nombre, invirtiendo en su reino. Eso sí es trascender. No que nos hagan un monumento, ni que nos recuerden, yo qué sé, sino que estemos influenciando vidas, que puedan afectar otras vidas, que afecten otras vidas. Y bueno, miren, un ejemplo, una cosita pequeña. Un folleto que alguien entregó a mi abuelo Manuel en Orense, en España. ¿Quién fue? Dios lo sabe. Y aquí estamos, como 80 años después, a 9.890 kilómetros de distancia, y ojalá influenciando vidas, animando a seguir sembrando esa preciosa semilla. A modo de corolario viene la promesa: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando nos encontramos cumpliendo su comisión, nuestra comisión, que es suya, toda oración en el nombre de Jesús recibe su respuesta. Una vida de comunión tal con Dios que pedimos en la misma dirección que Él quiere. Nos anima a confiar, a buscarle, a intimar con Él, de modo de entender cómo piensa Dios y no pedir equivocado. Santiago 4:3 nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Y dice también este versículo 16 ahí de Juan 15, en el nombre de Jesús. La única manera de acercarnos al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un simple estribillo, es la realidad del camino que tenemos para acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Concluimos. Nos eligió para valorarnos, animarnos. Un llamado a responsabilidad también. ¿Y para qué nos eligió? Bueno, para ser santos, para ser sus hijos, para alabanza de su gracia, para redimirnos, para perdonarnos y para que llevemos fruto. Fruto de carácter, fruto del Espíritu Santo, de su semilla, de su palabra sembrada en nuestros corazones, que sean tierra fértil, de buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no está siendo así, podemos clamar a Dios: oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, y tener esa vida con propósito que Dios quiere para nosotros. Entonces, permanecer en Él y así llevar fruto que permanece, que trasciende. Y por último, una vida íntima de comunión con Dios, que reconoce y pide en la misma dirección que su Señor. Que Dios les bendiga, que el análisis, el estudio de este pasaje y de este tema sea de estímulo, de ánimo, y podamos de esa manera dar el fruto para el que fuimos elegidos. Un abrazo grande.